¿Qué entidades hacen parte del sistema financiero en Colombia? En primera instancia encontramos bancos y entidades financieras. ¿Qué es lo que tienen en común estas dos entidades? La captación, pero la captación la realizan de diferentes formas. La captación de los bancos es por medio de cuentas corrientes. En cambio, esta captación es por medio de recursos a término. Por otro lado, tenemos corporaciones de ahorro y de vivienda que juegan el mismo papel de captación, pero estos captan el dinero para créditos hipotecarios a largo plazo. También tenemos compañías de financiamiento comercial que captan recursos a término. En cuestión de servicios de las tres entidades antes mencionadas, en el primero encontramos transacciones, créditos de consumo, en la segunda encontramos créditos para el sector real y CDTs, en el tercero encontramos ahorros programados y en el cuarto créditos de consumo, financiación de macro, pequeñas y medianas empresas. Discutamos, ya sabiendo los conceptos y repasarlos y decirlos, queremos poner un artículo de la revista Dinero que se llama Las corporaciones se destapan, donde realmente ponen en contexto todos estos términos y las funciones de estas entidades en el marco real del país. En este artículo, el preámbulo son: las corporaciones financieras son el vehículo para canalizar los ahorros del público hacia inversiones productivas. Además, se ha especializado en hacer banca de inversión. En parte del artículo habla de algo muy específico, donde define a cada corporación y toda su trayectoria y cuáles son las diferencias entre una y otra y qué papeles juegan en el país. En esta parte es donde dice: antes de la última reforma financiera, las corporaciones financieras solo podían prestarle recursos al sector industrial y solo le estaba permitido recibir depósitos a término. Hoy en día tienen la libertad absoluta en el manejo de su cartera, como exposición de créditos de consumo. En cuanto a las captaciones, hoy pueden captar a la vista, mas no pueden operar cuentas corrientes. Tal vez el intermediario financiero más cercano a las posibilidades de manejar cuentas corrientes, además de los bancos, son las corporaciones de ahorro y de vivienda. Las corporaciones financieras no tienen la infraestructura para llegar a los pequeños clientes en captaciones, por lo que no han utilizado cuentas de ahorros para captar recursos. Continúan captando a término, aunque ahora los periodos son totalmente flexibles. En este artículo marcan algunas diferencias entre una corporación financiera, un banco y las corporaciones de ahorro y de vivienda. Las primeras son: en este artículo hace referencia que han dado ciertas libertades para las corporaciones financieras, pero para que sigan enmarcadas como una corporación financiera, tienen dos excepciones. La primera excepción es del crédito de consumo y la segunda es que no pueden operar en cuentas corrientes. También enfatiza que estas corporaciones financieras no tienen la infraestructura para captar clientes pequeños. Entonces, ellos ¿qué hacen? No utilizan cuentas de ahorros como tal y siguen captando a término fijo. Entonces, digamos que esas son cualidades de una corporación financiera, lo que lo hace muy diferente a los bancos. Muchas veces, no sé, cuando no tenemos los términos tan claros, decimos corporación financiera y también nos podemos referir a un banco, pero acá podemos ver que hay puntos que los hacen totalmente diferentes. Por otro lado, encontramos otra parte del artículo, pero entonces digamos que con esta parte del artículo, en resumen, podemos definir cuál es la importancia del sistema financiero en el país. Habla de una parte muy importante donde dice que las corporaciones de ahorro y de vivienda y las compañías de financiamiento comercial pueden operar en el mercado de divisas siempre y cuando estas últimas cumplan con el capital mínimo requerido para las operaciones financieras. Entonces, ¿esto qué quiere decir?
que en un principio se establecieron medidas para cada corporación, pero que al final, si cada corporación tiene un tope mínimo para inyectar o producir al mercado o al país, es permitido. Y aquí en el artículo vemos un argumento fuerte o un tema de discusión del sistema financiero en Colombia, que dice: la verdad es que la discusión de si el sector financiero en general y en particular los bancos puedan invertir en el sector real debe darse en un ámbito más amplio que el sector. Es una decisión que afecta a toda la economía y en la experiencia del pasado no ha sido mejor, dice César González, presidente de Asobancaria. Entonces, en este contexto podemos decir que estamos en busca de una banca universal. Por otro lado, las inversiones deben darse en un ámbito más amplio que en el sector real.